Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Tablero en Canal Red. Hoy es miércoles 22 de octubre, yo soy Laura Arroyo y les acompañaré durante las próximas horas en este programa de análisis de coyuntura política. Vamos a empezar hablando del genocidio en Gaza, porque no solo no hay alto al fuego, como llevamos denunciando hace ya días, sino que además conocemos una nueva información, que esta vez es denunciada por diversas organizaciones activistas pro-palestinas. Otra embarcación con destino a Israel hace uso de aguas españolas y según información publicada por el diario The Ditch, se trata del mayor envío de suministro militar hasta la fecha. En ese contexto, las organizaciones exigen que se le deniegue el tránsito a esta embarcación y hablaremos con Rescop al respecto. Y luego nos iremos al Congreso de los Diputados, donde, como es habitual los miércoles, se ha desarrollado la sesión de control. Esta vez, la vivienda ha estado en el centro, en una semana donde la ministra Isabel Rodríguez se ha visto en dificultad, incluso dentro del gobierno. Sumar, el partido minoritario en la coalición que gobierna, le ha pedido dar un paso al costado. Aunque Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta, ha intentado rebajar un poco el tono. ¿Qué está pasando dentro del gobierno y en materia de vivienda? Lo vamos a analizar aquí, pero nos centraremos también en la gestión de las derechas por tres temas concretos esta vez. Uno, los cribados negligentes en Andalucía y que cobran mucha atención. Siguen en el foco y suponen ya una alerta para el PP estatal. Ojo, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, AMAMA, denunciaron ayer ante la Fiscalía un supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del SAS. El servicio, eso sí, ya está restablecido. Luego nos vamos a Baleares, porque el Partido Popular ha apoyado este martes, ayer, con sus votos, el primer paso para derogar la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2018. Y luego me voy a Valencia, donde el PP también se une a Vox, pero esta vez para que se realicen estadísticas diferenciadoras entre nacionales y migrantes, dicen, en la comunidad valenciana. Estadísticas para que incluyan incluso, por ejemplo, el índice de absentismo laboral de las personas migrantes. Pero empezamos, como decía, hablando de genocidio. Ayer la periodista Olga Rodríguez alertaba así en sus redes sociales de esta embarcación de la que hemos hablado. Le estamos viendo en pantalla. Decía claramente, un nuevo barco con armamento para Israel hace uso de aguas españolas, denuncian organizaciones. Se trata del mayor envío hasta la fecha, según la información, como también comentábamos, publicada por el diario The Ditch. Organizaciones españolas pidieron al gobierno español que deniegue su tránsito. Estoy ya en conexión con Ana Sánchez de Rescop para que nos comente la información que se tiene, qué es lo que se sabe y sobre todo qué es lo que se pide a raíz de esta información sobre el nuevo barco con armamento con dirección a Israel. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. Hola, buenos días. Ana, cuéntanos, ¿qué es lo que sabemos primero de esta embarcación? Hemos estado viendo algunas de las capturas a través de lo que estaba publicando Olga Rodríguez, pero también dicen que se trataría a lo mejor de una de las cargas más grandes que está pasando por territorio español, Ana. Sí, efectivamente, de las cargas más grandes que se han conseguido documentar. Hay más de 500 toneladas de armamento que está cargando este buque, exactamente 563 toneladas, que van a ser destinadas además a una de las compañías más sangrientas de toda la industria genocida militar israelí para Elbit, y en el barco hay de todo, desde componentes para construir misiles, municiones. Es una carga que no cabe ninguna duda de que va a seguir sirviendo para sostener todo el genocidio y la masacre contra el pueblo palestino, para volver a poner en relieve que este alto el fuego no sirve absolutamente para nada y vuelve otra vez a poner el foco en la responsabilidad del gobierno español en prohibir e intentar controlar y limitar el paso y el uso de nuestras aguas territoriales o nuestros puertos para seguir alimentando al genocidio. Ana, yo te iba a preguntar por ese embargo que se supone que sigue en vigor. De hecho, fue preguntado el presidente Pedro Sánchez en su reciente entrevista por Cadena SER, Ángels Barceló, si iba a continuar en vigor. Y él dijo que sí, se iba a mantener ese embargo. Con lo cual entiendo que existe en este momento en vigor una vía, un mecanismo legal para evitar que en efecto una embarcación así pudiera mantener su tránsito y pasar por territorio español. ¿Esto es así en concreto, Ana, o por el contrario es que el decreto tampoco es muy claro sobre cómo habría que proceder con una embarcación de este tipo? El problema es que el decreto no regula exactamente ni define cómo va a controlar y cómo va a limitar que nuestros puertos se sigan utilizando como núcleos logísticos para sostener el genocidio. En la provisión relativa a puertos se limitaba a decir que iba a denegar las licencias de tránsito, pero no decía cómo iba a hacerlo, no decía cómo íbamos a actuar cuando en casos como este los buques pasen por aguas territoriales
españolas, todos estos temas quedaban en el aire. Necesitamos que ese Real Decreto Ley, ahora en este trámite que está de enmiendas en el Congreso, detalle exactamente cómo vamos a actuar. Y lo que necesitamos es que de una vez por todas el derecho internacional prime sobre todo un contrato o cualquier tipo de legislación que esté regulando contratos entre empresas. No podemos seguir permitiendo que el marco de derecho internacional que prime sea los contratos o los intereses de las empresas sobre los beneficios de las personas. Y este es el problema de fondo, que estamos utilizando vacíos legales, falta de regulación, opacidad y falta de transparencia para justificar que no se están aplicando normas de derecho internacional muy claras como la obligación de prevenir un genocidio. En esa línea, Ana, porque claro, si el embargo que está en vigor no define concreciones de cómo actuar respecto a esto, entonces claro, en este momento en realidad la única vía que se me ocurre sería lo que se decía mucho cuando se aprobaba el embargo. No sé si recordamos ese debate, que era, pues hay que iniciar rápidamente las enmiendas que puedan ampliar este decreto, que puedan incluir pues todo esto que nos estás comentando. Entonces, claro, lo que entendería yo es que ese sería el procedimiento. Sin embargo, y ahí es donde te quiero pedir la valoración, también lo que piensa Rescope es que, claro, en los últimos días, casi desde la firma en Egipto de este plan Trump, el tema de Gaza ha salido de la agenda pública, la agenda política en el Congreso y de la agenda mediática. Y tal vez lo que teníamos, digamos, que nos servía para hacer presión era precisamente que la gente estaba hablando de Gaza todo el tiempo y tenía el foco puesto en el genocidio. Frente a esa situación, desde Rescope, ¿qué están considerando hacer? De alguna forma, lo están considerando, lo están pensando para volver a poner el tema en el suficiente foco y con el suficiente protagonismo como para que en efecto ese trámite de enmiendas pues no pase ya como a ya hemos pasado, ya tenemos este embargo y con esto ya hemos logrado algo. Nosotras vamos a seguir haciendo lo que llevamos haciendo durante no solo los últimos 2 años, durante los últimos 20 años, que es seguir movilizando, seguir presionando y seguir trabajando para que no solamente se siga hablando de Palestina, sino que se siga hablando de quienes están sosteniendo el genocidio, el apartheid y la ocupación ilegal en Palestina. Hemos denunciado ahora el Ocean Gladiator, pero también podemos hablar de otro barco que ahora mismo está en Ceuta, el navío Félix, que es un barco que viene de Sudáfrica con carbón con destino a Israel, que también va a ser utilizado para sostener la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio. Por nuestro lado vamos a seguir trabajando, movilizándonos en las calles, que es lo que llevamos haciendo, como digo, no solamente los últimos 2 años, sino los últimos 20 años que lleva trabajando la Rescope para poner fin al comercio de armas y a todo tipo de relaciones con el Estado genocida de Israel, porque entendemos que esa es la dirección, que no solamente vamos a parar cuando consigamos romper las relaciones en materia de cooperación militar y de seguridad con Israel, sino que nuestro objetivo último es romper todo tipo de relaciones con un Estado genocida y de apartheid. Vamos a seguir muy pendientes de esta información. Ana, sabes que cuentas con Canal Red y con Diario Red para difundir también esta información, porque en efecto hay que hablar de esto para después actuar en consecuencia, seguir insistiendo y exigiendo que en efecto se activen mecanismos, por un lado, que se incluya en el embargo de verdad todo lo que habría que hacer, pero por otro, no olvidemos que existe de todas maneras autoridades competentes que podrían evitar el tránsito de estas embarcaciones. Es decir, no hace falta tampoco esperar a que acabe el trámite parlamentario, que también tiene sus propios tiempos. Es decir, hay autoridades competentes y también hemos visto en otros países de Europa, como incluso trabajadores portuarios, se han hecho cargo de que no pasen estas embarcaciones. Vamos a ver si vemos algo del tipo por aquí y gracias, Ana, también por contarnos lo de este otro navío Félix en Ceuta. Estamos hablando entonces de 2 embarcaciones del Ocean Gladiator con 563 toneladas de munición, ojo, y luego de este otro que también está en Ceuta con destino a Israel. Ana Sánchez de Rescope, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Muchas gracias. Vengo a la mesa y la presento. Hoy me acompañan para analizar y vamos a empezar por ese tema. Mario Espinosa, filósofo, gracias por estar con nosotras. Buenos días, un placer. Marilyn dos Santos de Podemos, bienvenida como siempre al Buenos tablero. días. Diego Pedraza de Rebeldía, gracias por estar aquí. Te preguntaré también por cómo va el caso de los 4 de Rebeldía, porque la verdad que hay también ahí mucha tela. Y Chema Garrido del Plural, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Empezamos, como decía, con esta información que acabamos de conversar con Ana Sánchez de Rescope. 2 embarcaciones, entonces, el Ocean Gladiator con 563 toneladas de munición y este otro navío Félix que nos decía que está en Ceuta. En realidad, siguen pasando. Ojo, siguen pasando. También es verdad que cada vez se habla menos de esto, Mario.
Sí, yo creo que cada vez se habla menos y esto es un gravísimo problema. Yo creo que lo que sucede con el Ocean Gladiator y con el Félix es un test de realidad para el Real Decreto por una parte y también un test de realidad para el compromiso del gobierno con el pueblo palestino, ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que justamente ese Real Decreto, lo se denunció en muchas ocasiones, no prohibía tránsitos y transbordos de armamento con dirección a Israel, no regulaba bien los puertos y solo se señalaba que iban a denegar las solicitudes de autorizaciones de paso, ¿no? Eso es lo que se decía. Eso era un agujero enorme por el que se colaboraba indirectamente con el genocidio en Palestina. Y lo que estamos teniendo ahora mismo pues, es ver cómo ese Real Decreto fracasa. ¿Por qué? Porque no se propició un embargo integral, no se rompieron relaciones, que era lo que pedía la ciudadanía, relaciones comerciales, relaciones diplomáticas con Israel, y no se reguló el tránsito marítimo. Ese es el gran problema y es uno de los grandes agujeros que tiene ese Real Decreto, con lo cual la sensación que da es que bueno, ese Real Decreto se aprobó, como siempre hace el PSOE y como siempre hace el Gobierno, un poco de cara a la galería, pero con enormes agujeros que están permitiendo pues, que el genocidio continúe. Porque hay que recordar, por otro lado, que esta suerte de alto el fuego ha sido falso. En 10 días se ha roto 80 veces. Ha seguido asesinándose a palestinas y palestinos, más de 90. Es una atrocidad. Con lo cual, creo que bueno, este Real Decreto no era el Real Decreto que pedía ni la Rescop ni pedía la ciudadanía movilizada. Se pedía un embargo integral, se pedía la regulación de los puertos y lo que vemos es que por ese agujero, por ese enorme agujero, ahora mismo 563 toneladas de armamento van directamente a Israel para seguir masacrando al pueblo palestino. Marilyn. Sí, pues resulta que el embargo de armas del gobierno es fake. Vaya, desde que se inició esta última fase, digamos, del genocidio en octubre de 2023, España ha destinado más de 1.000 millones de euros en comprar, adquirir armamento israelí y es el quinto país de la Unión Europea que más armamento y munición ha exportado a Israel. ¿De verdad pensábamos que con ese Real Decreto fake, ese embargo de armas fake del Partido Socialista, con, por supuesto, siempre el apoyo de Sumar, iba a cambiar esto? Nosotras, al menos desde Podemos, teníamos clarísimo que no, que por cierto pedimos un embargo real de armas, como también la ruptura total de todo tipo de relaciones con Israel, que esto hay que seguir diciéndolo y seguir pidiéndolo, el 14 de octubre de 2023. Pero como nosotras hemos visto, el Centre de la Rescop o BDS también lo vienen advirtiendo y hablaban de que este embargo de armas es un embargo fake porque está lleno de agujeros por el que se sigue colando, como estamos viendo, la complicidad del Estado español con Israel. Uno de esos agujeros era, como veníamos denunciando, es que no hay controles del cargamento de esos buques que pasan por España rumbo a Israel. Y entonces estamos viendo cuáles son las consecuencias. Habrá gente que dirá, bueno, pero ahora mismo esto ya no es un problema tal porque hay un alto al fuego. Como bien hemos señalado ya, el alto al fuego de Netanyahu, o sorpresa, también es un alto al fuego fake. Se ha roto ese alto al fuego en numerosas ocasiones. En la primera semana, casi 50 veces. El mismo domingo se bombardeó varias zonas de la franja y estamos hablando de que ya se han asesinado, desde el 10 de octubre, se han asesinado casi 100 gazatíes. Entonces, estamos ante otro fake enorme al que hay que sumar, por supuesto, el plan de paz fake de Trump, que, oh sorpresa, también es fake. Embargo fake, alto al fuego fake y plan de paz fake. Todo esto junto, que encuentras que hay puntos en común importantes entre, sobre todo hay un punto en común muy importante entre Trump y Sánchez en todo esto, que es que el objetivo principal de todo este fake gigante es uno, que es desmovilizar a la calle. Las movilizaciones empezaban a ser muy fuertes, había unas presiones muy fuertes en las calles a nivel internacional, necesitaban como fuera desarticular ese movimiento y conseguir disciplinarnos y que nos calláramos y que pensáramos que esto se ha acabado. Y tenemos que conseguir hacer todo lo contrario. Diego. Yo concuerdo sobre todo con que el objetivo principal de todo este fake, nos abunda la palabra fake por todos lados, ¿no? Plan de paz fake, embargo fake, gobierno fake prácticamente. Tiene como objetivo principal el desmovilizar a las masas y a la sociedad organizada que durante tanto tiempo, durante tantos meses han salido a las calles, han sido capaces de parar la vuelta ciclista, han sido capaces de tantas y tantas cosas, sobre todo mi más sincero abrazo desde aquí a las juventudes de las diferentes organizaciones que cada día se organizan, cada día salen a las calles y que de verdad son ejemplo para mostrar lo que hay que hacer para frenar un genocidio, ¿no? Por mucho que digan que hoy en día la juventud crece totalmente radicalizada mirando a Vox o mirando a Núcleo Nacional, decimos que no, que las calles están llenas de jóvenes hoy en día
dispuestas a poner el cuerpo, dispuestas a lo que sea para parar por fin un genocidio ante los ojos del mundo. Y creo que tenemos que recordar cómo en España a día de hoy sigue permitido comercializar con filiales directas al gobierno de Israel, como en España sigue permitido comerciar directamente armamento con Israel siempre y cuando se alegue un supuesto interés general. ¿Interés general por qué? Yo no soy capaz de explicármelo por ningún sitio. Y también destacar cómo ese Real Decreto hablaba y mencionaba buques y barcos, pero en cuestión de combustible, es decir, no trataba nada sobre municiones, no, o sea, estaba prohibido, ya sabemos lo que es prohibido para este gobierno, el traslado, ¿no? el libre comercio de buques y tanques que carguen combustible, pero no que carguen armamento militar, que van a acabar, por supuesto, con la vida de cientos de miles de palestinos, otra vez, como venimos viendo desde hace años. Entonces creo que aquí nuestro papel es seguir exigiendo la retención de estos buques, seguir exigiendo, por supuesto, que ningún puerto español tiene que permitir el libre comercio de estos buques, y que, por supuesto, no debemos permitir que estas armas, que, como digo, van a parar y van a acabar con la vida de cientos de palestinos de nuevo, pasen por nuestras tierras y por nuestras aguas. Chema. Y bueno, lo primero que quería decir que coincido, ¿no?, en que este alto al fuego no está trayendo una paz como se exige, ¿no?, justa y duradera, ¿no?, que es cuando son dos adjetivos que son importantes señalar. Coincido también en que el Real Decreto tiene debilidades, vosotros decís agujeros, yo creo que eso es innegable, pero creo que el Real Decreto aprobado es suficiente para impedir la entrada de esos buques. Es decir, que las debilidades de ese Real Decreto, que son evidentes, creo que no pueden servir de excusa para impedir el tránsito a estos buques. Es decir, si hubiera voluntad de impedir el tránsito de estos buques, ese Real Decreto, que podría ser mejorable, pero sería suficiente. Y yo creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Es decir, si se quiere parar el tránsito de estos buques, con el Real Decreto podría hacerse. Podrían utilizarlo para hacerlo. O dicho de otra forma, si no se hace es que, porque creo que hay una falta de voluntad, seguramente motivada por el alto al fuego, o seguramente motivada porque la presión popular es evidente que en este tema, pues lamentablemente ha bajado, ha descendido. Ha bajado también la atención mediática, también por eso mantenemos nosotros siempre puestos los ojos. Sabemos que hay muchos temas, además esta mañana viene muy cargadita, ya lo veréis, pero es verdad que no queremos dejar de tener los ojos puestos en Gaza y por eso también en el papel que desde España en concreto también se está desempeñando. Como decíamos, son 2 embarcaciones, la Ocean Gladiator con 563 toneladas de munición en este momento y el Félix en Ceuta. 2 embarcaciones, difunden información, familia tablerista, y ahora viajamos un poquito aquí cerquita nomás, en taxi, como dirían, nos vamos al Congreso de los Diputados, sesión de control. Una sesión de control que además ha tenido un poquito el foco en Isabel Rodríguez, que he de decir que es una ministra que está pasando, creo yo, una mala semana. Una mala semana, vamos a verlo. Pero este es el momento en que el líder de la oposición, Feijóo, le reprocha al presidente Pedro Sánchez precisamente por la ministra de Vivienda. Vamos a verlo. Los jóvenes que no pueden adquirir una vivienda les ofrece llamar por teléfono y un anuncio de publicidad institucional que es una vergüenza. No me extraña que la mitad del gobierno le pida que cese a la ministra de Vivienda. ¿Qué pasó? La mitad del gobierno utilizando además esta discrepancia que ha ocurrido sobre la que vamos a ahondar. Pero primero me quiero quedar con lo de vivienda en palabras del Partido Popular, porque bueno, es en palabras del Partido Popular, ¿eh? Si antes me permites, esta mañana me he puesto a ver el informativo de Antena 3. Y es increíble, ¿no? Todavía no se había producido la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo y dedicaban como cuatro bloques a hablar no solo del anuncio, sino de la vivienda, de la indignación que hay en calles, ¿no? Y después coge y Alberto Núñez Feijóo coincide con Antena 3 y también pone el foco en este tema. Lo cual que viene a demostrar que hay una sincronización entre la derecha y medios de comunicación que me parece increíble. Pero que eso no quite el verdadero problema. Y el verdadero problema es que es verdad que el gobierno no está sabiendo atajar este problema que afecta a millones de jóvenes en España, no solo jóvenes, pero principalmente jóvenes, y es verdad que no están consiguiendo atajarlo. Un segundo, Chema. Sí, pongan pausa. Vamos a pausa. ¿Qué es lo que...
Has podido informarte sobre la huelga general por Palestina en Canal Red, un programa especial de 4 horas siguiendo las movilizaciones por todo el estado, con los mejores análisis en El Tablero y La Base. En otros medios tienes Silencio o enfoques como el del País, que plantea que las convocatorias ya no tienen sentido porque esto ya lo arreglan Trump y Netanyahu. En Canal Red, por el contrario, sabemos que hay que seguir informando y movilizándose por Palestina. Sabemos que los planes de Estados Unidos e Israel para mantener la colonización y el genocidio continúan. Apoya las cajas de resistencia de la huelga y apoya a Canal Red para fortalecer un medio de información que no pase página. Ante un más que probable cierre en falso del genocidio sionista, te necesitamos. Entra en apoya.canalred.tv y suscríbete. Ahora más que nunca, todos los ojos en Palestina. Las empresas de desocupación nos hemos enfrentado a ellas en muchos casos, las hemos denunciado en otros muchos y sin embargo vemos cómo siguen actuando con total impunidad y a veces incluso con la complicidad de la policía, que también en los desahucios es la que nos multa al fin y al cabo y la que intenta reprimir estos movimientos que intentan proteger el derecho a la vivienda. Ante eso lo que tenemos es que organizarnos y apoyarnos mutuamente. Como conseguimos parar a estas bandas es cuando tenemos a las vecinas, a los vecinos cerca, a quienes podemos llamar para que inmediatamente acudan también y nos puedan ayudar y podamos enfrentar estos abusos. Pero efectivamente por ahora reina la impunidad y seguiremos denunciando estas y otras bandas de matones que están ejerciendo violencia sobre nosotros, contratados, hay que recordarlo, por los caseros. Es decir, no son personas que vengan porque sí, sino que hay alguien detrás que además está contratando sus servicios. Javier, ¿hasta qué punto la televisión en particular y los medios de masas en general, a tu juicio, condicionan el comportamiento electoral y las opiniones políticas de los ciudadanos? Pues yo creo que en este tiempo de manera definitoria y definitiva, porque los medios de comunicación se han convertido en actores principales, en activistas de la política y también de la creación de la opinión. Y por tanto no es de extrañar que desde los medios de comunicación se empleen todo tipo de artilugios y artimañas para condicionar la opinión de la gente y desde luego su voluntad electoral también y la idea y el concepto que tienen de la política y de los políticos. Bueno, yo creo que el hecho de que el capital, llamémoslo así para entendernos, que en esta casa lo puedo decir, se haya cebado y haya considerado los medios de comunicación como su principal objetivo de control, es porque efectivamente se han convencido de que son los medios de comunicación y fundamentalmente la televisión, pero también la prensa escrita, porque crea tendencia y crea opiniones, son los vectores más importantes de la manipulación política y electoral de la gente. Claro que son fundamentales. Es insultante, por decirlo en términos amables. Ves este vídeo y si estás sufriendo, como estamos sufriendo millones de personas, la precariedad habitacional con la que estamos, o sea, lo que te apetece es, pues, vías de solución que ni siquiera podemos mencionar, ¿no? O sea, estamos viendo cómo habéis puesto un vídeo antes de bandas de desocupa acampando a sus anchas. Sabemos que seguimos teniendo muchísimas multas por parar desahucios y que somos reprimidos cuando intentamos proteger el derecho a la vivienda de nuestros vecinos y vecinas. Y todavía ese mismo gobierno, que es el que envía a esa policía, es el que nos está diciendo que tiene la solución. Ese gobierno que lleva ya 7 años de gobierno. Supuestamente el gobierno más progresista de la historia. 7 años. Y tiene que hacer una ficción situada en 2055, como si en 2025 no estuviéramos sufriendo ese problema. O sea, quienes han hecho ese anuncio, que es propaganda con dinero público, quienes han hecho ese anuncio, desde luego no han pisado una asamblea inquilina, desde luego no conocen la realidad de la precariedad que sufrimos los millones de inquilinos que vivimos en este país. Esas personas no están capacitadas para abordar el problema. O sea, debería ser inmediatamente toda la cadena de personas que han creado ese vídeo, que han autorizado que ese vídeo se difunda, no deberían estar ya en el Ministerio de Vivienda y en el Gobierno, porque no saben cómo es el problema que están tratando. No hay que irse a 2055. Hay que preguntar a los inquilinos, a las personas que viven de alquiler, hoy, cuáles son sus problemas. Y el problema es que nos están expulsando cada vez que se acaba nuestro contrato. Y por eso necesitamos alquileres indefinidos. Y eso se podría hacer mañana mismo, con un decreto. Llevan 7 años pudiendo hacerlo. Y sin embargo, lo que hicieron cuando legislaron es dejar la puerta abierta para que la especulación se escape a alquileres temporales, a alquiler de habitaciones, que seguimos teniendo un alquiler de habitaciones que es la selva, desprotegido.
las SOCIMIs, los fondos buitres siguen disfrutando de rebajas fiscales. Se siguen permitiendo compras especulativas, lo vemos en nuestros barrios cada semana. Empresas, fondos, compran bloques enteros y empiezan a expulsarnos para hacer negocio. En ese contexto, con todo ese paquete de medidas que llevamos años reclamando y que no se están adoptando, es insultante que ese mismo gobierno haga como que no es su responsabilidad. La batalla de la tele siempre ha estado ahí, pero se ha jugado de alguna manera en silencio. ¿O acaso creen ustedes que las negociaciones sobre quién presenta un telediario, quién se sienta en una mesa de tertulia o qué productora consigue hacerse con una franja de prime time no han sido siempre fundamentalmente una batalla política? La diferencia, Pablo, es que ahora la derecha, en su ofensiva contra Televisión Española, ha decidido librar esta guerra a plena luz del día. Y tiene motivos, porque voy a arrancar con los datos. Televisión Española ha disparado sus audiencias. Eso es un hecho. El público está premiando los contenidos de la televisión pública y para eso están los audímetros. Vean, la hora de Televisión Española, por ejemplo, la que conduce Silvia Enchaurondo, se ha disparado hasta superar un simbólico listón, el del 20%. Algunos días, solo contando los datos de la 1, sin incluir que cuando se emite simultáneamente en el 24 horas, el programa de Enchaurondo cerró septiembre con un promedio del 17,5% y en octubre ha llegado hasta el 19 o el 20% y sigue en ascenso. Y no es la única. Mañanero cerró septiembre con un 14,5% y este octubre batía su récord histórico con un 18,1%. Ahí es nada. Y las tardes, una franja especialmente complicada, también están cambiando. Malas lenguas de Cintora duplicó su tasa de audiencia este verano, ya está en el 11% y Directo al Grano, por su parte, se coloca en el 11%. Y hacer estos números, Manu, era impensable para la cadena pública hace no tantos años. Por ejemplo, el periodo 2015-2022 fueron casi una década de mínimos históricos, donde la cuota de pantalla rondaba pues como muchísimo el 8, el 9% anual, salvo, bueno, despuntes puntuales, nunca mejor dicho, por eventos concretos, ¿no? Pero siempre estaba muy por debajo de rivales privados como Antena 3 o Telecinco. Vamos, que se le fue cediendo el terreno a las privadas mientras se iba vaciando a la pública de contenidos. Pues es que yo estoy aburrida de este tema ya de la corrupción, del bipartidismo, del PP, del PSOE. Es que yo creo pues que de nuevo es un elemento que no deja de darle alas a Vox, ¿no? O sea, quiero decir que cuando ves que unos y otros roban a manos llenas, pues esto fomenta la antipolítica. Creo que es una desgracia para toda la gente que queremos que en este país se hagan políticas progresistas, que el Partido Socialista se dedique a meter la mano en la caja cuando gobierna de la misma manera, igual un poco menos, pero que lo hace el Partido Popular. Y creo que, bueno, hombre, esto también lo comentábamos antes en el Despierta, que 16 años de instrucción de un caso de corrupción no dice nada bueno de nuestra justicia, ¿no? O sea, porque creo que había unas intervenciones también que decían, pues es que fue hace casi 20 años, no me acuerdo, digo, ya normal, yo tampoco me acordaría, que hace 20 años yo tenía 10 años, ¿no? Entonces, que pues 16 años de instrucción es una cosa que un sistema de justicia no debería poder permitirse. Cosas que puedes hacer para combatir el genocidio. No comprar productos de Israel. No votar partidos negacionistas del genocidio. Para mí, no hay un genocidio en Gaza. Boicotear la vuelta a España. Apoyar al periodismo que combate a los propagandistas de Israel. Estamos básicamente ante los nuevos nazis. España sigue comerciando armas con el Estado que perpetra un genocidio. Sánchez no ha cumplido. Imponer un embargo completo de armas, eso sí, sería actuar, suspender todo el comercio o perseguir a los responsables. El problema de fondo es la ocupación y el apartheid. Israel no se va a detener, pretende convertirse en la potencia hegemónica. Seguiremos poniendo nuestro granito de arena para que al menos una parte del periodismo cumpla el papel que le corresponde. Suscríbete a Canal Red. Has podido informarte sobre la huelga general por Palestina en Canal Red, un programa especial de 4 horas siguiendo las movilizaciones por todo el estado, con los mejores análisis en El Tablero y La Base. En otros medios tienes silencio o enfoques como el del País, que plantea que las convocatorias ya no tienen sentido porque esto ya lo arreglan Trump y Netanyahu. En Canal Red, por el contrario, sabemos que hay que seguir informando y movilizándose por Palestina. Sabemos que los planes de Estados Unidos e Israel para mantener la colonización y el genocidio continúan. Apoya las cajas de resistencia de la huelga y apoya a Canal Red para fortalecer un medio de información que no pase página.
Ante un más que probable cierre en falso del genocidio sionista, te necesitamos. Entra en apoya.canalred.tv y suscríbete. Ahora más que nunca, todos los ojos en Palestina. Hasta hoy, los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe han producido al menos 29 muertes. El primero se reportó el 1 de septiembre contra una lancha venezolana y ya se cuentan al menos 6 operaciones confirmadas similares. La Casa Blanca describe a las víctimas como narcoterroristas y a sus barquitos como narcolanchas o semisubmarinos, alegando que las embarcaciones transportan fentanilo y otras drogas. Sin embargo, como digo, no se han presentado pruebas públicas de los cargamentos, ninguna prueba pública, y los expertos de la ONU los califican como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional. La mayoría de las víctimas son ciudadanos venezolanos, pero también hay colombianos, como el caso del pescador Alejandro Carranza. A ello se refería Petro cuando denunciaba estos ataques. O sea, Estados Unidos está bombardeando lanchas de pescadores en el Caribe, asesinando a trabajadores que están faenando en el mar y además presume de estos crímenes de guerra en las redes sociales. Y así pretenden librar, dicen, una guerra contra el narco. Tremendo. ¿Y oís eso, amigos, amigas y amigues? Sí, esos grillos son las declaraciones de la democrática Unión Europea denunciando estos bombardeos a barcas en aguas internacionales. Entonces decías, Tugasti, que ahora Trump señala a Petro por decir la verdad, es decir, por apuntar que el gobierno estadounidense ha asesinado a un colombiano en aguas colombianas y exigir a la Casa Blanca que dé explicaciones. Sí, este fin de semana, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump llamaba a Petro líder del narcotráfico. Según Trump, la producción masiva de drogas se ha convertido con diferencia en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo. Trump también ha anunciado que quedará suspendida cualquier forma de pago o subsidio a Colombia y ha amenazado incluso con una intervención directa si Petro, un líder poco reconocido e impopular según Trump, no cierra de inmediato los campos de exterminio que representan las zonas de producción de droga en su país, o de lo contrario, Estados Unidos los cerrará por él y no será bonito. Como que todo va junto, ¿no? La bajada de los estándares para tú tener un centro de enseñanza de lo que sea, porque están destruyendo lo público. Es que es lo mismo que con la sanidad. ¿Por qué la gente va a elegir un seguro privado si tiene una sanidad pública que funciona bien? Entonces ahí está el problema para la forma de pensar del PP. Es como, claro, pues entonces para que la gente elija lo privado, esto no puede ser que la gente tenga sanidad pública de calidad. Vamos a bajar los estándares, vamos a intentar cargarnos absolutamente para que la gente diga, joder, pues es que me dan cita para dentro de un año. Yo necesito ir al médico ya, me saco el seguro privado. Entonces es una manera de gestionar que es muy evidente. O sea, es que es tan evidente que yo no entiendo cómo no se cortan un poco. Porque el acelerón además que le han pegado en estos últimos años, tanto al tema de la sanidad como al tema de la educación universitaria, y ahora ya están en modo FP, porque hay muchísimas pseudo universidades o escuelas que ya están con la FP, es una respuesta a ese favor que le está haciendo la Comunidad de Madrid sistemáticamente. Porque nada es casualidad. O sea, yo hasta ahora no había visto nunca tanta publicidad de la FP privada como estoy viendo de hace un par de años hasta ahora. ¿Por qué? O sea, ¿a qué responde eso? Es que, claro, o sea, es que ni siquiera es solo que, que estén desfinanciando la pública y entonces la privada parezca más atractiva, es que activamente financian la privada. Cosas que puedes hacer para combatir el genocidio. No comprar productos de Israel. No votar partidos negacionistas del genocidio. Para mí, no hay un genocidio en Gaza. Boicotear la vuelta a España. Apoyar al periodismo que combate a los propagandistas de Israel. Estamos básicamente ante los nuevos nazis. España sigue comerciando armas con el Estado que perpetra un genocidio. Sánchez no ha cumplido. Imponer un embargo completo de armas, eso sí, sería actuar, suspender todo el comercio o perseguir a los responsables. El problema de fondo es la ocupación y el apartheid. Israel no se va a detener, pretende convertirse en la potencia hegemónica. Seguiremos poniendo nuestro granito de arena para que al menos una parte del periodismo cumpla el papel que le corresponde. Suscríbete a Canal Red. Has podido informarte sobre la huelga general por Palestina en Canal Red, un programa especial de 4 horas siguiendo las movilizaciones por todo el estado, con los mejores análisis en El Tablero y La Base. En otros medios tienes silencio o enfoques como el del País, que plantea que las convocatorias ya no tienen sentido porque esto ya lo arreglan Trump y Netanyahu.
En Canal Red, por el contrario, sabemos que hay que seguir informando y movilizándose por Palestina. Sabemos que los planes de Estados Unidos e Israel para mantener la colonización y el genocidio continúan. Apoya las cajas de resistencia de la huelga y apoya a Canal Red para fortalecer un medio de información que no pase página. Ante un más que probable cierre en falso del genocidio sionista, te necesitamos. Entra en apoya.canalred.tv y suscríbete. Ahora más que nunca, todos los ojos en Palestina. Vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Como decíamos hoy, como es habitual los miércoles, hay sesión de control. Y uno de los temas que ha estado en el centro y en el foco también de la intervención del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha sido la vivienda. En una semana en que la ministra Isabel Rodríguez lo tiene un poco complicado, incluso dentro del gobierno. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo esta mañana. Los jóvenes que no pueden adquirir una vivienda les ofrece llamar por teléfono. Y un anuncio de publicidad institucional que es una vergüenza. No me extraña que la mitad del gobierno le pida que cese a la ministra de Vivienda. Es verdad que Isabel Rodríguez lo tiene difícil hoy. Voy contigo, Chema Garrido, porque es verdad también que el Partido Popular, hablando de vivienda, también lo tiene difícil. Pero, sin embargo, esta es la imagen de esta mañana. Bueno, la imagen de esta mañana, y seguramente estamos ante el mayor problema que afronta el gobierno de España. Es decir, la vivienda creo que es de verdad su principal problema. ¿Qué ocurre? Que hay algunas medidas que se han tomado que seguramente funcionen a largo plazo, es decir, pues el fin de los pisos que a cambio de nacionalidad pueda funcionar. Luego, es imposible que sea tan escasa la construcción de vivienda pública municipal, es decir, hay un ayuntamiento, por poner un ejemplo, el de Alcorcón, que va a hacer 1.100 viviendas públicas. Vale, está muy bien, un ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que el Estado no se puede desentender cuando la mayoría de los municipios no quieren o no pueden hacer vivienda pública. Y luego, efectivamente, ha faltado una falta de regulación y de medidas mucho más contundentes contra la vivienda, que todo esto, tras 7 años de gobierno, ha situado al PSOE y a Sumar ante, sin duda, el mayor problema. Y de ahí que esa campaña institucional, pues a mucha gente joven, y no tan joven, pues le haya molestado. Voy contigo, Mario, porque también es verdad que en ese contexto, también dentro del gobierno empieza a haber una fricción. De hecho, ayer, nada menos que desde Sumar, desde el grupo parlamentario de Sumar, se pedía que la ministra dé un paso al lado. Vamos a escuchar a la ministra y voy contigo, Mario. Necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacer. Es la razón para que desde el Ministerio de Vivienda de España no se quieran asumir como medidas que serían útiles. Porque si no son lo contrario, si no son medidas inútiles, deberían estar adoptándose cuando vienen del socio de gobierno. A nosotras se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez, pero no porque se me acabe a mí o a mi grupo parlamentario, porque se le está acabando a la ciudadanía. Es que no podemos seguir ni un minuto más, después de 2 años de legislatura, con un ministerio que se llama de vivienda, esperando a que se adopten medidas que tengan algún efecto precisamente en los precios de la vivienda. Entonces se nos está acabando la paciencia. Le pedimos, por favor, a la ministra de Vivienda, a Isabel Rodríguez, que conteste, que responda una a una a las medidas propuestas por Sumar, porque si ella no tiene ideas, pues ahí tiene las nuestras. Pues ahí tiene las nuestras, que para eso estamos. Que llevamos 2 años poniendo medidas encima de la mesa en materia de vivienda, precisamente para intentar controlar los precios. Y eso es lo que tendría que estar haciendo la ministra de Vivienda. Bueno, pues ahí tiene las nuestras. Y la paciencia, repito, se nos acaba. Debo decir que durísima la portavoz del grupo parlamentario, algo que no suele ser habitual en el grupo parlamentario Sumar. O sea, nunca ha sido habitual una confrontación de ese tipo, directa, explícita, confrontativa. Sorprendió. Realmente me parece a mí que llama la atención. Entonces, que una piensa y dice, uy, han decidido también en Sumar poner la diana Isabel Rodríguez. Sí, bueno, eso es lo que aparecía, ¿no? Que Verónica Martínez Barbero estaba haciendo una crítica, una crítica con todas las de la ley de manera clara, directa, algo que es verdad que Sumar no suele hacer, y menos Yolanda Díaz, ¿no? Que tiende a hacer pues unas críticas pues muy limitadas, vamos a decirlo así. Sin embargo, luego hemos visto que ha habido una se ha rebajado el tono, Yolanda Díaz, Urtasun, al final, es una crítica que yo creo que es un poco en la línea de Sumar. Críticas que pretenden ser confrontativas con el gobierno para apearse después de ellas poco a poco y bajar el tono. ¿Podía haber llegado más lejos esta crítica? Pues yo creo que se podía haber tensionado mucho más y era necesario. Hay que recordar, que el vídeo de Isabel Rodríguez es un vídeo deleznable. Es una bazofia de vídeo que ha hecho no solo que al movimiento de vivienda
pues lo critique, sino que prácticamente toda la ciudadanía se ponga en contra de ese vídeo. Solo hay que ver las redes sociales, ¿no? El nivel de críticas que hay. Y es que no se puede olvidar que de media el alquiler ha subido un 10,9%, más o menos un 11%, y el precio de venta de la vivienda terminada, nueva y usada está alrededor ya del 12%. Algunos portales dicen que 11,89, otros que 12,2. Esa es la situación, la gente no tiene vivienda. Mientras tanto, esta señora Isabel Rodríguez, con el Ministerio de los Buenos Sentimientos, ¿no? Un ministerio que pide solidaridad a los caseros, pero es incapaz de bajar los alquileres, es incapaz de regular los alquileres, pues lo que hace es sacar un teléfono para empoderar. Para quejarnos de los caseros. Claro, no, para empoderar a la ciudadanía, decía que era. Entonces, esto parece un chiste de gila, ¿no? Entonces uno coge el teléfono y dice, oiga, ¿está el rentismo? O sea, es absurdo al máximo. O sea, no tiene ningún sentido. Aquí lo que hay que hacer son varias cosas. La primera, bajar los alquileres, regular los alquileres, prohibir las inversiones especulativas y, sobre todo, 3,8 millones de viviendas vacías. El parque público de vivienda se puede de alguna manera construir movilizando esa vivienda vacía y es una tarea que debería realizarse ya. Voy contigo, Diego. ¿Parece que tiene los días contados o no? Yo creo que no. Yo personalmente me gustaría poder decir que sí, pero personalmente creo que no. Creo que al fin y al cabo es una de las jugadas más a las que nos viene acostumbrando lo que viene siendo Sumar. Y sobre todo un Partido Socialista que lleva 2 años gobernando a golpe de titular, ¿no? y que cada medida, cada cosa que ha anunciado, da igual el tema, da igual Gaza, da igual vivienda, hemos podido ver cómo detrás de cada cosa era todo absolutamente vacío. Recordamos cómo hace un par de meses, cuando sale el presidente con «será la legislatura de la vivienda, una nueva ayuda de 30.000 euros a los nuevos propietarios», 30.000 euros que, como dijimos aquí en el programa, se los comía directamente el rentismo, porque si tú das 30.000 euros a los propietarios para adquirir una vivienda y las hipotecas no se topan, es tan fácil como subir pues 30.000 euros más las hipotecas para que esa ayuda no sirva de nada. Yo coincido totalmente con Feijóo. Jamás pensé que podría decir esto. ¡Qué fuerte, Diego! Pero creo que evidencia lo que la ciudadanía efectivamente lleva años pidiendo, por mucho que la hipocresía y la falsedad de ese Partido Popular esconda que es quien realmente puede gobernar en esas autonomías en las que la mayoría de las autonomías de este país pertenece al Partido Popular y nadie utiliza la ley de vivienda para absolutamente nada, y ya no es que la utilicen, es que está ahí en un cajón guardada y nadie quiere saber de ella. En definitiva, creo que estos son los resultados de gobernar, ¿no? En base a las políticas de mercado y sobre todo poner las políticas de mercado por encima de la salud de la gente. La realidad a día de hoy es que se sigue suicidando gente porque no puede pagar una vivienda. Tenemos el desahucio que se ha hecho muy viral en las últimas horas de hoy, de esta mañana, de Mari Carmen, de una señora bastante mayor a la que un fondo buitre ha comprado su edificio, ojo, no su piso, su edificio. Y también tenemos la noticia, hemos amanecido con que un señor anoche o ayer se suicidó en Málaga. Exacto. Porque le echaban de casa. La realidad, por mucho anuncio que nos muestre este gobierno de España, es que la gente no puede pagar una vivienda, ya no solo la juventud, ya no solo la gente de mi generación. Creo que el problema de la vivienda es algo totalmente estructural. Creo que sigue habiendo gente, afirmo que sigue habiendo gente con 30, 40, 50 años que se ve obligada a compartir piso porque es imposible pagar un alquiler en este país, es imposible hacerse con una vivienda en este país. Y creo que, como decía antes la portavoz de Sumar, estamos empezando a cansarnos. Creo que la sociedad lleva años realmente cansada. Creo que la sociedad lleva años muy organizada, presionando como debe presionar, y solo nos queda ese camino, solo nos queda seguir saliendo a las calles porque efectivamente la solución es muy fácil, intervención del mercado y, por supuesto, la palabra a la que todo el mundo le tiene tantísimo miedo, expropiación. Pero claro, necesitamos para eso un gobierno valiente y sin tentáculos y sin lazos con la patronal inmobiliaria como es el Partido Socialista.
Diego nos recordaba el caso de que conocíamos además que una persona de más de 80 años se suicidó precisamente en el momento en que lo iban a desahuciar ahí en Torremolinos, Málaga, por no haber podido cumplir, como se dice, con sus obligaciones de pago. Esto ha ocurrido hace tan solo unas horas, lo mismo que el desahucio de Mari Carmen que estaba comentando Diego. Cada vez se está volviendo una noticia que deja de ser tan anormal. En ese contexto, la portavoz de Sumar era bastante crítica y parecía que caía contra la ministra de Vivienda, también una presión a la interna del gobierno. Sin embargo, esta mañana hemos sabido, nuestro compañero Raúl Solís lo ha publicado en Diario Red, después de hablar con fuentes de Sumar, que Ernesto Urtasun, el ministro de Cultura, también miembro de Sumar, llamó a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para disculparse por haber sugerido desde el grupo parlamentario que debería dimitir, como acabábamos de escuchar. ¿Qué pasó? Por un lado, crítica, pero por otro parece que también ha sido como, perdónanos, no tanto. Sí. Bueno, yo primero me compadezco de verdad de quien esté en Sumar con pretensiones de transformación, o sea, con pretensiones de verdad de que va a cambiar algo. Entiendo que puede ser que haya gente dentro de Sumar, votantes sobre todo de Sumar, que se hayan creído realmente este instrumento a la izquierda del PSOE y con un papel de presión, digamos, al Partido Socialista, y que es un instrumento de verdad de transformaciones políticas. Me compadezco y creo que al final ese movimiento Urtasun tan rápido, no han dejado casi ni que el PSOE se haya preocupado por esta cuestión. O sea, me da la sensación de que no le ha dado tiempo al presidente, ni muchísimo menos a la ministra de Vivienda, a preocuparse en absoluto por estas declaraciones de la portavoz del grupo parlamentario Sumar. Entonces, bueno, en fin, el chiste se cuenta solo y es un chiste que es muy doloroso y que pagamos al final toda la ciudadanía, porque sería muy interesante que en un gobierno de coalición, de verdad fuera de coalición, de verdad hubiera una fuerza que estuviera metiendo presión. Dicho lo cual, y volviendo a las declaraciones de Feijóo, que Feijóo haga estas declaraciones demuestra una cosa, y es que efectivamente la vivienda es el tema central, digamos, dentro de la política estatal de este país, que pone contra las cuerdas al gobierno y que es lo que más preocupa o lo que más moviliza ahora mismo a la sociedad. Eso lo saben y por lo tanto se tienen que posicionar, y si es pudiendo atacar al presidente, pues mejor. Pero obviamente lo que sabemos perfectamente es que el Partido Popular, si en algo se puede poner de acuerdo con el Partido Socialista, es en las políticas de vivienda. Ayer mismo en comisión Podemos presentó una PNL para bajar los alquileres, el precio de los alquileres en un 40%, convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento, prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir, porque se nos olvida, las casas son para vivir, y también ilegalizar las mal llamadas empresas de desocupación, que al final son pues grupos de neonazis y matones. ¿Qué ha votado el PP? Pues obviamente en contra, igual que el Partido Socialista, igual que Vox, igual que Junts. En estas grandes cosas al final se ponen de acuerdo. Entonces, que no nos haga el lío tampoco de querer vendernos que le preocupa la vivienda, porque cuando tienen que estar de acuerdo en algo lo están. Y en este caso, y lamentablemente, en lo que están de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista es, una vez más, en ponerse del lado de los especuladores, de los fondos buitre, de los rentistas, y al final, pues en contra de los intereses de la ciudadanía. A ver, yo creo que respecto a lo de Sumar, ¿no? Hablar de que Sumar ha iniciado una campaña de crítica a la ministra Isabel Rodríguez, creo que nos ha acertado. Creo que nos ha acertado por una información básica. Ayer Yolanda Díaz habla con miembros del gobierno del PSOE para rebajar esas críticas. Hoy también Ernesto Urtasun. Entonces yo creo que más que hablar de que ha habido una desautorización a la ministra, lo que ha habido es una desautorización a su portavoz. Eso es. Es decir, eso es lo que creo que tenemos que explicar. La han dejado sola de alguna forma. Es decir, ayer la portavoz hace una intervención muy dura, como hemos visto, y lo que hoy tenemos constancia es que el principal dirigente de su partido, por encima de ella, la han desautorizado. Por tanto, yo creo que hay que poner, hay que explicar bien las cosas, porque mucha gente de muchas terminales mediáticas de la derecha querrán decir que Sumar ha sido muy duro con el PSOE, y no, lo que ha sido que la portavoz de Sumar ha quedado desautorizada por la dirección de Sumar. De hecho, ha sido más duro en realidad el Partido Popular, más bien esta mañana, porque sí que han hablado de vivienda, pero es verdad que lo que parecía que podría ser una especie de discusión a la interna del gobierno ha quedado descartada, con la bajada de tono, en efecto, como decía Chema, de Yolanda Díaz ayer mismo, diciendo que iban a construir en positivo, como dice ella, y luego
con lo que hemos sabido esta mañana, que lo publica Raúl Solís, que Ernest Urtasun ha llamado a la ministra a decir perdón por haberle dicho que debía dimitir. Horas después, ¿eh? O sea, es que la desautorización de Yolanda Díaz es que no pasó ni un día, fueron horas después. La llamada de Ernest Urtasun pues demuestra que no hay una fricción. Y si no, estamos vendiendo una ficción y una cuestión que no es real. Es decir, creo que Sumar, en materia de vivienda, no está presionando al PSOE más allá de las cuestiones menores que hemos ido conociendo en los últimos meses. Mario. Bueno, yo creo que vemos entonces la mímesis total del PSOE, de Sumar con el PSOE, claramente, ¿no? Hay una mímesis absoluta y poco más. Es decir, las críticas que puede hacer Sumar las duran media hora, como decirlo de alguna manera, y la hora siguiente ya están pidiendo disculpas, con lo cual la capacidad de presionar al gobierno, y más en este ámbito que es la vivienda, es absolutamente nula porque se pliegan inmediatamente. Pero es justamente lo que comentabas, Chema, es una desautorización de la propia Sumar a su propia portavoz directamente, lo cual es bastante terrible, ¿no? O sea, yo creo que muestra una cultura política de sumisión y lacayismo demoledora. Pero claro, quería destacar una cuestión que no deja de ser, ¿no? Como, bueno, Feijóo criticando el tema de la vivienda, ¿no? O sea, que a mí me sorprende mucho. Este señor, del Partido Popular, cuyos focos, cuando ha sacado algún tipo de medida, son liberalizaciones del suelo y desarrollos especulativos cada 2x3. Esos son los proyectos del Partido Popular. No tiene ningún tipo de preocupación por la vivienda. Lo que quiere es básicamente dar dinero a grandes promotores y grandes constructoras. El problema de la vivienda de este país le da absolutamente igual. Y hay que recordar que en la historia y la genealogía del Partido Popular tenemos leyes como la del 98 de Aznar, de urbanismo salvaje. Es decir, el Partido Popular es un partido comprometido absolutamente con el rentismo. Ninguna crítica que pueda ir del Partido Popular realmente la tenemos que tomar en cuenta. Lo que es cierto, y lo comentaba Marilyn, es que lo que tenemos entre el PSOE y el PP es un bloque rentista. Y si no, veamos quién cabalgó la última burbuja inmobiliaria, digamos, del 97 al 2007, y cómo no se han hecho, digamos, ningún arreglo real para movilizar vivienda vacía o para arreglar el problema de la vivienda por ninguna de las dos administraciones, o sea, lideradas por el PP o por el PSOE. Diego. Yo creo que, por supuesto, más allá de tener que poner a arder las calles para que por fin alguien seriamente se plantee lo que conlleva este problema, porque creo que las políticas liberales matan y creo que todos lo podemos afirmar con conocimiento de causa. Necesitamos una oposición bastante más fuerte que la que, por desgracia, vemos día a día en el Congreso de Diputados. Vimos el otro día, me llamó especial la atención, el vídeo que se hizo viral de Rufián, que nadie le contrapuso nada, donde decía que quien quiera comprar 2 o 3 viviendas, que le inflen impuestos o que paguen más impuestos. Y yo creo que hay que ir todavía mucho más allá, señor Rufián. Creo que la solución a esto no es que alguien por comprar su segunda o su tercera vivienda le frían a impuestos, porque un fondo buitre, un fondo de inversión va a tener el dinero suficiente como para que le frían a impuestos y va a seguir comprando barrios enteros. Rufián, la solución pasa por prohibir, de verdad, prohibir las viviendas que se compran que no sean para vivir. Creo que hay que hacer pedagogía y creo que tenemos que llegar a las cabezas de la gente, y sobre todo la política hoy en día tenía que girar en torno a que nadie tenga en su cabeza el comprar una casa para poder alquilarla y sacar beneficio de eso. Entonces me pareció súper... no sé cómo llamarlo, pero un poco light, ¿no? El hecho de que Gabriel Rufián, al que ahora no sabemos con qué objetivo todo el mundo está alimentando desde diferentes sectores, venga a decirnos que no, que la solución pasa por freír a impuestos a quien compre su segunda vivienda o su tercera vivienda, y es como, no, Gabriel, de verdad que no, Fíjate, creo que no va por ahí. Te escucho con atención y es verdad, pero por lo menos, a diferencia de Sumar, Gabriel Rufián ha puesto su solución. Por supuesto. Yo conozco la del PSOE, que a lo mejor puedo estar más de acuerdo, ¿no? Que yo creo que faltan 1.800.000 viviendas de construcción con alquileres asequibles en todas las autonomías. Y sé, por ejemplo, que Podemos insistió mucho en su día en la eliminación, que al final se fue, de la Golden Visa, ¿no? Y una regularización que seguramente al PSOE no le gusta.
La cuestión es que yo creo que sería muy difícil saber cuál es la postura de Sumar en esta materia. Yo como periodista no la podría determinar. La misma que el PSOE, probablemente. Claro, es que es difícil definir qué claro. es Sumar exactamente en este punto. O sea, es que quizás necesitamos ya una definición más amplia, ¿sabes? No solo de sus propuestas, sino que en el momento en el que tú ya no estás ejerciendo ningún tipo de papel dentro del gobierno, más allá de aplaudir las medidas del Partido Socialista, dejas de ser un agente político real. Hablando de Sumar, por cierto, ayer hubo un momento de tensión, vamos a decir, sufrido por la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el Senado. Un vídeo que se ha hecho viral, lamentablemente para ella, en realidad, y que lo está utilizando, hay que decirlo, las derechas. Este ha sido el momento ayer en el Senado. Que está tan preocupada por la corrupción. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Acá justo está preguntándose si ha sido un error, si lo ha hecho a postas y tal. A ver, yo no lo sé, pero yo creo que a posta no lo hubiera hecho. Aparte, por lo que me cuentan, ella pues ayer estaba molesta consigo mismo, decir, joder, he tenido un lapsus. Luego explicó, y es verdad, que el clima en el Senado es brutal porque expresarse allí empieza a ser muy difícil porque ni hay control, los senadores del PP de verdad dicen barbaridades y demás. Entonces fue una equivocación, pues esta, de que se viralizará y que se convertirá en meme porque es imposible que no sea así. Voy contigo, Diego, porque claro, tú también decías, no sé ya si es verdad que se ha equivocado, si en verdad tal, pero yo también creo que se la vio, yo sí siento que luego se la vio afectada. Sí. En esta clave un poco de enfadada consigo misma por lo que acaba de pasar. La derecha lo está utilizando. Fallando a papá PSOE de repente, madre mía. No, Dios mío, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Voy contigo, Diego, ¿tú cómo lo ves? Porque claro, ¿en qué momento, No, era un poco la gracia, ¿no? Era como, ¿se ha equivocado o realmente era por seguir el juego de cómo al gobierno se le llama al gobierno de la corrupción por parte de la oposición, seguir alentando, ¿no? Lo típico que ya el PSOE, el propio Pedro Sánchez se adueñó de la palabra Perro Sánchez, ¿no? En plan, ya era como... Y en fin, yo lo que quería dejar claro antes, volviendo al tema y rehilando un poco esto, que creo que no son tiempos para la política light, creo que son tiempos para solventar de verdad y para poner en valor la salud de la gente, la vida de la gente, las políticas intervencionistas, ahora más que nunca. Creo que ya está bien de políticas liberales que no se mojen por absolutamente nada y que pongan el mercado por encima de la salud. Y vuelvo a decirle al señor portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que sé que ve esta casa, que no es el momento de freír a impuestos a los grandes rentistas porque, como digo, Blackstone va a tener para seguir comprando barrios por mucho que le frían impuestos y hay que prohibir por ley que la gente pueda comprar viviendas que no sean para vivir. Es verdad que ve esta casa, me consta, aunque podamos tener discrepancias, además siempre está invitado a venir incluso a plantearlas. Mario. Bueno, pues qué decir de Yolanda Díaz, ¿no? Y de esta situación. Pues yo sinceramente, pobrecilla también hasta cierto punto, ¿no? Con esto, porque yo creo que... Pero ¿se habrá enfadado el PSOE con ella? ¿Tú crees que le hayan dicho algo? Bueno, yo creo que es el super yo. Al PSOE creo que le molestó más esta equivocación, por supuesto no voluntaria, que la presión que supuestamente sobreviviendo hicieron. Eso dice todo, Chema, lo acaba de decir. Sí. Pues entonces es el super yo. Quiero decir, es el super yo, digamos, de Yolanda Díaz, que es el super yo, que es el propio PSOE, ¿no? Como norma. Entonces la pobre pues metió la pata y se ha generado pues este... Obviamente las derechas, como no, van a hacer de este corte, van a sacarlo cada 2x3 a tope, porque bueno, pues coge justamente el tema de la corrupción, que es lo que asedia al PSOE con el tema de Santos Cerdán, y ya está. Y entonces es un desastre mediático, digamos, de Yolanda Díaz. Pero el problema de fondo, yo creo, también un poco lo que decía Diego, yo creo que el problema de fondo aquí también es el tipo de política que hace Sumar, ¿no? O sea, Sumar hace una política que es indistinguible del PSOE, y cuando hace una crítica que mucha gente consideraría legítima, como es esta crítica de que en vivienda no se está haciendo nada y lo que se está haciendo es absurdo, pues los vídeos o el teléfono, pues realmente inmediatamente se tiene que apear de la crítica, porque parece que si no, esto plantea un problema enorme con el Partido Socialista y tiene que volver a la mímesis con él. Es que es más complicado, es que ayer el día de Sumar fue difícil. Primero porque este corte, que aunque parezca una tontería,
como bien decís, lo van a utilizar las derechas y se va a convertir en uno de los clips de la legislatura. Totalmente. Luego, su portavoz es durísima en materia de vivienda, la desautorizan el mismo día que Yolanda se equivoca y hoy tienen que coger a salir y a pedir disculpas porque parecía como iban a romper un poco. Como que no están a la altura, es decir, que no hay una estrategia definida, como que no están a la altura de decir, oye, ¿qué estáis haciendo?, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso descoloca. Marilyn. Sí, o sea, decimos que van a utilizar la derecha, o sea, eso ya ha sido así. Hoy en la sesión de control hemos visto que Feijóo lo ha sacado en cuanto ha podido. En los medios de comunicación también, el editorial de Ana Rosa, por supuesto, iba por esta línea, la mesa de debate iba por esta línea, además asegurando ya casi desde teorías, ¿no?, psicológicas, que eso es el subconsciente hablando de lo que saben que tienen, porque de repente Inda es también experto en esto. Por supuesto que van a ir ahí, se van a colocar ahí, pero también hubo, hoy en la sesión de control, hubo también un cierre de filas de Pedro Sánchez con Yolanda, o yo lo he sentido así como... porque le respondieron con una serie de lapsus que ha tenido Feijóo, que también me parece bastante arriesgado por su parte, meterse con nadie por lapsus cuando es una persona que oralmente y en el tú a tú con Pedro Sánchez no tiene absolutamente nada que hacer. Y en eso ha habido un gesto además como de cariño entre Yolanda y Pedro Sánchez, que entiendo que ella se ha reconfortado mucho y eso le ha servido ya para sentirse bien y seguir con su papel, pues eso, de mímesis absoluta con el Partido Socialista. Más allá de eso, pues es que ojalá en vez de que esto generara una noticia, la noticia fuera de verdad que, bueno, pues que Sumar estuviera haciendo una presión real dentro del gobierno, que debería ser el papel que estuviera haciendo. O sea, que esto ocupe ningún debate político da cuenta de la bajeza política en la que estamos. Pues precisamente por eso, y vamos a seguir muy pendientes porque, claro, parecía que había una discusión, luego en efecto no la ha habido realmente, hasta se han disculpado, Ernesto Urtasun ha llamado, todo ha sido muy rápido, pero ¿para qué ha sido rápido? Pues para que se vea que en realidad el gobierno está bien, no hay ninguna ruptura ahí entre las dos agrupaciones que integran, las dos fuerzas que integran el gobierno, y bueno, vivienda, como decíamos, ha estado en el centro, ha quedado muy mal parada la portavoz de Sumar, no sabemos qué va a pasar ni cómo va a reaccionar, porque lo cierto es que una desautorización tan rápida, como hemos dicho en la mesa, y tan contundente, pues también es un mensaje político. Entonces, vamos a ver qué pasa, seguiremos muy pendientes. Hemos centrado el tiro en vivienda hoy y por eso también vamos ya a la ronda de titulares. Voy a pedirles un titular sobre vivienda, que incluya también qué va a pasar con Isabel Rodríguez, porque acá me gustaría vaticinar un poco si alguien piensa que Isabel Rodríguez pues todavía va a gozar de buena salud o por el contrario, que a lo mejor se está organizando su salida eventual del gobierno, porque lo cierto es que vivienda parece que le está generando un roto al gobierno, de lo contrario el PP no estaría utilizando esto. Voy a empezar por mi izquierda, como siempre, Mario Espinosa. Bueno, pues como titular decir que bajada, regulación de alquileres, prohibir inversiones especulativas, movilizar vivienda vacía y respetar el derecho a la vivienda de todas y de todos. Y como vaticinio, yo decir que creo que va a haber que reestructurar, el PSOE va a tener que reestructurar yo creo que sus ministerios, porque Isabel Rodríguez se ha convertido en un personaje que le resta credibilidad día sí y día también. Marilyn Dos Santos. Pues evidencias, ¿no? Las casas son para vivir, el PP y el PSOE están del lado de los rentistas y Sumar ni está ni se le espera. Diego Pedresa. Bueno, pues yo creo que debe ser la sociedad organizada quien siga presionando a un Partido Socialista y a un movimiento Sumar o a un grupo parlamentario Sumar que ni está ni se le espera, que ni gobierna ni hace absolutamente nada y, por supuesto, todo el poder para el pueblo y nada sin el pueblo. Tema Garrido. Habrá crisis de gobierno, pero afectará más de un ministerio y es cierto que la relación entre Sumar y el PSOE no es algo que preocupe en Ferraz, es buena. Chema, Diego, Marilyn y Mario, muchísimas gracias. Además, también por esos vaticinios. Han quedado todos grabados para ver quién acierta con todo esto. Yo, como siempre, les dejo la reflexión final en el cierre. Uno de los grandes éxitos del neoliberalismo es que ha sabido vender bien la idea de que las derechas gestionan mejor. De hecho, nos han hecho creer que lo privado es competitivo y lo público o lo estatal es un lastre. Lo sabemos mejor quienes venimos de países que nunca tuvieron estado del bienestar. En España, como en Europa en general, hay indignación por los derechos o los servicios que se perdieron tras la crisis del 2008. En la Via Yala, en cambio, hay indignación porque nunca los tuvimos. Sin embargo, si algo nos hermana es precisamente esa victoria del sentido común capitalista privatizador y falaz. Lo privado funciona, lo público no, te dicen. Y en esa trampa se explica todo. Lo que no te dicen es que si lo público no funciona es porque hay un proyecto de gestión que tiene como finalidad destrozar lo público
para que lo privado se apropie de ese sector y así pueda convertir en negocio lo que es un derecho. Pasa en la sanidad, pasa en la educación, pasa en la información. Pensemos en los medios de comunicación cuando son privados y se deben a intereses de grandes empresas que por casualidad nunca son objeto de investigación en esos medios. Pasa en la vivienda, pasa en la gestión de crisis ambientales, crisis políticas, crisis sanitarias, etc. Pasa en todo. No es que lo público no funcione, es que hay dos opciones. Elegir lo público, es decir, aquello que debe ser garantizado por el Estado para todos y para todas las personas en una sociedad, o elegir el proyecto privatizador que nunca jamás puede coexistir armoniosamente con lo público. Esto es clave. Lo privado, para ser competitivo, necesita lucrar, necesita que haya consumidores, necesita clientes antes que ciudadanos. Y para tenerlos, necesita que lo público no alcance para todos. Por eso despedazan lo público, para que sea ineficiente, para que no sea capaz de responder a la demanda, para que no sea capaz de garantizar un derecho y así forzar a que la gente que pueda pagarlo se vaya a atender en cualquier materia al sector privado. Por eso, cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, decía que los privados en la sanidad no tenían nada que temer con ella al mando de la cartera de Sanidad, estaba en realidad diciendo que iba a mantener el negocio por sobre el derecho en la salud. Por eso cuando Isabel Díaz Ayuso beneficia a las empresas vinculadas a su novio usando su posición como presidenta de la Comunidad de Madrid, no está solo beneficiando al señor Quirón, está beneficiando un modelo, fragilizar lo público para dotar de músculo lo privado. El PP y el PSOE en esto están más de acuerdo de lo que parece. El PP apuesta todo a destrozar lo público. El PSOE apuesta todo a creer que se puede armonizar lo uno con lo otro. Y eso es lo que hace que pese a un escándalo que debería ser portada diaria en todos los medios, como el de las mujeres víctimas de la negligencia necropolítica en la sanidad andaluza en materia de los cribados, estemos hablando solo de la gestión de Moreno Bonilla, un sujeto que debería estar fuera de la presidencia de la Junta Andaluza por este tema, pero no de que esa negligencia tiene que ver con una apuesta por el modelo sanitario privado en desmedro del público. Es decir, no hablamos de la Ley de Sanidad 1597, por ejemplo, que permite que esa sanidad sea privatizada. Es decir, no hablamos de problema de fondo. Esa es la cuestión, amigos y amigas tableristas. No es solo que existan dos modelos y que no puedan coexistir uno con el otro porque el privado necesita depredar el público para subsistir. La armonía que defiende el PSOE, buenista, ingenua o simplemente mentirosa, es eso, falsa. En política hay que tomar partido, o con un modelo o con el otro. Se gobierna para la pública o para los privados, punto. Pero hay un añadido. Estamos hablando de sectores estratégicos de los cuales depende la vida de la gente. La sanidad es un derecho que no debiera depender nunca de cuánto dinero tienes en el banco. Y por eso, cuando las derechas en el mundo apuestan por un modelo privatizador de la salud, en realidad están haciendo necropolítica. Es decir, están decidiendo desde el poder quién vive y quién muere, como define Aquiles Mbembe. El modelo es privatizador. Ese modelo es necropolítica porque excluye y por tanto condena a no poder garantizar sus derechos y entonces sus vidas a muchísimas personas. ¿Qué tienen en común? Las 7.291 personas que murieron en las residencias de ancianos en Madrid durante la pandemia, las 228 que murieron durante la DANA en Valencia hace casi un año, las más de 2.000 mujeres que reclaman la negligencia en los cribados andaluces, las casi 90.000 que han alzado la voz por lo mismo en Valencia y los damnificados por el incendio en verano en Castilla y León o el señor de 80 años que se ha suicidado esta mañana cuando lo iban a desahuciar, que son víctimas de la necropolítica, que está especialmente desarrollada por el Partido Popular en España ante la inacción sostenida del PSOE, que en realidad también está de acuerdo en que el modelo de lo privado tenga preponderancia. En la vivienda esto se ve muy claro. El PSOE tiene más de rentista que de garantista. Y aunque el PP se ufana de su necropolítica y el PSOE nos hace creer que él lo opuesto, lo cierto es que algo los hermana, que no hay un posicionamiento de defensa absoluta y única de lo público. Cuando te digan que lo privado funciona, mira tu cuenta bancaria y pregúntate, ¿a quién le conviene que creas que solo lo privado funciona? Y un paso más, ¿quién se ha encargado de que solo lo privado funcione? Las derechas gestionan para sus intereses, no para ti. Y la necropolítica, ese proyecto donde nuestras vidas están a merced de los que mercadean con algo que debería estar garantizado para ti, para mí, para cualquiera que vivamos donde vivamos o tengamos el DNI que tengamos, ya no es un derecho ni una garantía, sino un negocio. En tiempos de necropolítica se responde con políticas valientes que garanticen vida digna, no con minucias, como un teléfono para quejarnos, señora ministra Isabel Rodríguez. Hasta mañana.